voy a pedir ahora que abran por favor su Biblia al primer libro de los Reyes en el capítulo 8. Primer libro de los Reyes en el capítulo 8. Y mientras ustedes buscan esa porción de la Escritura, yo oro una vez más. Padre Celestial, al abrir tu palabra, gracias te damos una vez más por poder estar en este lugar. Te damos gracias, Señor, por poder abrirla. Te damos gracias por poder escudriñarla todos juntos. Te pedimos, Señor, que ya desde ahorita tu Espíritu haya comenzado a trabajar en nosotros para que podamos recibir, oh Dios, lo que has preparado a través de esta palabra que nosotros sabemos que es pan para nuestra alma, Señor, y agua que nos purifica y nos lava. Así es que ayúdanos, oh Dios, a ver con claridad lo que tienes para nosotros hoy y ayúdanos, Señor, a través de este pasaje que vamos a estar estudiando, conocerte mejor y darnos cuenta del Dios tan glorioso que eres. Y aún así, quieres ser parte de nuestra vida, quieres tener compañerismo con nosotros, quieres acercarte a nosotros para que nosotros podamos acercarnos a ti también. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presente, bendice a cada uno de mis hermanos viéndonos por Facebook, viéndonos por YouTube, Señor, y que todos juntos podamos crecer en el conocimiento de quien tú eres, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. La semana pasada entonces vimos el capítulo 6 y parte del capítulo 7. Vimos lo que era la construcción del templo y cómo fue elaborado y cómo fue construido por Salomón. Vimos todo lo que puso dentro del templo, vimos todos los utensilios en fotos que pusimos y vimos un video en el cual se nos explicó claramente cómo era que el templo había sido construido exactamente cómo tenía que ser construido. La segunda parte del capítulo 7 nos habla acerca de cómo Salomón construyó también su casa. Construyó una casa de madera de cedro y nos dice cómo la construyó. Esa porción de la Escritura les voy a dejar de tarea que ustedes la lean por sí solos y solas, la estudien, quizás elaboren un estudio de esa porción de la Escritura y a lo mejor si el Señor los mueve pueden dar el estudio desde acá, desde enfrente. Pero hoy vamos a estar en el capítulo 8. El templo ha sido terminado. Todo está ya listo. Sí, todo lo que eran los muebles de afuera están listos. Toda la parte de adentro del templo está lista. Pero falta una cosa muy importante que se tiene que llevar al templo para que el templo en realidad sea el templo de Dios. Y lo que falta llevar es lo que se llama el arca del pacto o el arca del testimonio. Sí, ahora, para darles una idea, lo que vamos a leer hoy se lleva a cabo como 11 meses después de que Salomón termine el templo. Porque se nos dice que Salomón terminó el templo en el 8º mes. Y aquí vamos a ver que va a llevar a cabo esta celebración en el 7º mes. Entonces terminó el templo en el 8º mes y durante como 11 meses el templo estuvo ahí todavía siendo preparado y todo eso precisamente para lo que va a suceder ahora. Y eso es lo que vamos a ver. Y en lo que vamos a ver ahora vamos a ver algo literalmente glorioso. Porque vamos a ver a un Dios de gloria, vamos a ver a un Dios todopoderoso, vamos a ver a un Dios santo y perfecto que está dispuesto a descender del cielo y llenar la obra de las manos de los hombres con su gloria para poder tener comunión con esos hombres. Yo no sé a ustedes, pero esto me asombra a mí de parte de Dios. Que este Dios al que servimos, este Dios que se nos revela en las Escrituras, tan perfecto, tan bueno y tan justo, tan lleno de justicia, ¿verdad? Valga la redundancia, de todas maneras esté dispuesto a reunirse con un pueblo o con una humanidad pecaminosa cuando la humanidad se quiere acercar a Él, y con un pueblo pecaminoso que se da cita en el templo o en la iglesia o en donde sea que nos reunamos como la iglesia para recibir de Él lo que Él tiene para nosotros. Y eso es lo que vamos a ver hoy en los primeros 11 versículos de este capítulo. La gloria de Dios descendiendo para tener comunión con los hombres. ¿Okay? Y eso a mí se me antoja siempre que lo leo, siempre que lo veo en las Escrituras, algo asombroso. Porque me asombro de la gloria de Dios, pero me asombro también de mi pecaminosidad. Sin embargo, me asombro que Él quiera tener una relación personal conmigo. Entonces vamos a comenzar ahí en Primera de Reyes capítulo 8, en el versículo 1, noten lo que dice ahí. Salomón ordenó que los ancianos de Israel y todos los jefes de las tribus, más los jefes de las familias israelitas, se reunieran en Jerusalén para llevar el arca del pacto del Señor de Sión a la ciudad de David.
Entonces noten cómo Salomón hace una convocatoria, ¿sí? Quiere que el pueblo esté ahí, quiere que los ancianos del pueblo estén ahí, quiere que los jefes de familia estén ahí, quiere que todos aquellos que de alguna manera tienen algo que ver con ser los principales en el pueblo de Israel estén ahí presentes por lo que va a suceder. Ahora, Salomón no sabía lo que iba a suceder, pero él anticipaba que algo grande iba a suceder, porque sin duda conocía la historia de Israel, de cuando andaba en el desierto y de cuando construyó el tabernáculo y algunas de las cosas que pasaron, que vamos a ver más adelante. Entonces quiere llevar el arca del pacto al templo que acaba de construir. El arca del pacto era el símbolo de la presencia de Dios para los israelitas. Donde estaba el arca del pacto, ellos podían estar confiados de que la presencia de Dios iba a manifestarse. Cuando andaban en batallas, cuando andaban en luchas, vimos en 1 y 2 de Samuel que a menudo se pedía que el arca del pacto se llevara donde estaba llevándose a cabo la batalla, porque ellos sentían que al estar el arca del pacto con ellos, la presencia de Dios estaba ahí. Y eran invencibles si Dios estaba de su lado, si Dios estaba ahí con ellos. Y creo que eso debe ser algo, una actitud que nosotros debemos adoptar también en nuestro tiempo, en el estado en el que está nuestro mundo, nuestro país, nuestra ciudad. Creo que debemos adoptar ese mismo sentir de pensar que si Dios está con nosotros, entonces somos invencibles. No le hace que esté sucediendo allá afuera. Ahora, eso no quiere decir que no somos susceptibles a enfermedades, a la muerte inclusive, a muchas otras aflicciones, pero lo que sí quiere decir es que vamos a poder pasar por esas cosas si estamos bien agarrados de la mano de Dios. Ahora, sin el arca en el lugar santísimo del templo, el templo estaba incompleto. Sin el arca en el lugar santísimo del templo, el templo estaba incompleto. Tan hermoso como estaba, cubierto todo de oro por dentro, los pisos cubiertos todo de oro, todos los demás muebles y utensilios que estaban ahí, todos hechos de puro oro. Sin el arca del pacto, el templo estaba incompleto. Porque lo que hace ese lugar, el templo, lo que iba a hacer a ese lugar un lugar sagrado, no eran las paredes cubiertas de oro, no eran los adornos de oro y de plata y de todo lo demás que estaba ahí adentro, ¿verdad? Era la presencia de Dios. Sin la presencia de Dios era simplemente un edificio más. Sin la presencia de Dios era simplemente un edificio más. Lo que hace este lugar un lugar sagrado no son las paredes, no son los adornos, no son las luces, no es el sistema de sonido. Lo que hace de este lugar un lugar sagrado es la presencia del Espíritu de Dios. Y ese Espíritu mora ¿dónde? En nosotros. En nosotros. Entonces, cuando nosotros estamos aquí, la presencia de Dios está aquí. Cuando nosotros nos vamos, es nada más un edificio más. Sí, es nada más un edificio más. De hecho, no lo van a decir a nadie, pero he visto yo que muchos chamacos de la escuela entran aquí y andan corriendo por todos lados. Sí. Y es más, cuando llueve, los he visto a los maestros que dejan que entren los chamacos aquí y aquí tengan su clase de educación física. ¿Saben por qué? Porque cuando no está el pueblo de Dios reunido aquí para adorar, alabar al Señor, estudiar su palabra, buscar su rostro, este es simplemente un edificio más. Lo que hace este edificio algo sagrado ahorita es la presencia de todos y cada uno de nosotros. Entonces, así también el templo de Salomón, tan hermoso como era nada más un templo más sin el arca del pacto que representaba la presencia de Dios. Noten el versículo 2, todos los israelitas se reunieron con el rey Salomón durante la fiesta solemne del mes de Etanín, que es el 7º mes del año. Cuando los ancianos de Israel llegaron, los sacerdotes tomaron el arca y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y los levitas. Entonces el tabernáculo, el arca, todos los utensilios que habían usado en el desierto estaban separados, no estaban en el lugar, en Jerusalén, estaban en lo que se llamaba Sión, que es muy cerca de ahí de la mera ciudad de Jerusalén. Y los sacerdotes, noten, los sacerdotes, los levitas, ¿sí? Tomaron el arca y tomaron todo lo que se iba a necesitar para hacer el servicio en el templo, los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y los levitas para llevarlos al nuevo templo.
Ahora noten algo muy importante, esto les debe traer memoria de lo que estudiamos en los libros de Samuel. Porque noten aquí que Salomón hace que los sacerdotes lleven el arca del pacto o testimonio como debía de ser. Porque recordamos cuando David decidió llevar el arca a Jerusalén en 2 de Samuel capítulo 6. ¿Se acuerdan lo que sucedió? Cuando trató de hacerlo por sí mismo y como él quiso, poniéndola sobre un carro y jalándola con unos bueyes y con todos sus soldados alrededor llevando el arca. ¿Se acuerdan lo que sucedió? 2 de Samuel capítulo 6, los versículos 6 al 8. No lo van a poner en la pantalla, pero escuchen lo que dice: al llegar a la era de Nacón, los bueyes tropezaron y Uzá estiró la mano para sujetar el arca, pero el Señor se enojó muchísimo contra Uzá por haberse atrevido a tocar el arca, y ahí mismo hirió a Uzá y este cayó fulminado. Y David se puso muy triste de que el Señor hubiera dado muerte a Uzá, y desde entonces aquel lugar se llama Pérez Uzá. ¿Sí? Entonces David no hizo las cosas como debía hacerlas, y porque no las hizo como debía hacerlas, esto le costó la vida a este hombre Uzá, porque osó tocar el arca del pacto que no debía ser tocada por nadie. De hecho, el arca del pacto tenía 4 anillos, uno en cada esquina, con unos postes atravesados. Los sacerdotes no podían ni siquiera verla. Para moverla tenían que taparla, y para taparla se tenían que poner las cubiertas en la espalda y caminar hacia atrás, cubrir el arca, y lo único que se podía mirar eran los barrotes con los que se tenía que cargar. Así de seria era la cosa para Dios. Y este hombre Uzá, porque trató de detenerla para que no se cayera, murió fulminado. Cuando hicimos nuestro estudio del libro de Éxodo, porque hicimos un estudio en el libro de Éxodo, hicimos un estudio bastante profundizado acerca del arca y de su significado. Y lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, ¿sí? La Biblia línea sobre línea, con el pastor Carlos Alvarado, un pequeño comercial ahí. Voy a poner un enlace en nuestra página de Facebook por si quieren ir y verlo. Puedan tocar el enlace y los lleva directamente al canal de YouTube y los va a llevar directamente a ese estudio. El estudio fue en Éxodo capítulo 25, los versículos 8 al 16, y el título, la serie era Cristo en el tabernáculo, el arca del testimonio. Entonces, quizás esta noche, quizás mañana ponga el enlace a ese estudio. Ahora, algo que es digno de mencionar es que las actividades de las cuales vamos a leer aquí más adelante, no se llevaron a cabo en un solo día. De hecho, todo lo que se describe aquí fue una fiesta de 7 días de duración y se extendió hasta 14 días. Entonces, desde el momento en el que Salomón tomó el arca, hasta el momento en que la puso en el lugar santísimo, hasta el momento en el que presentaron todos los sacrificios, el momento en el que todo quedó listo, ahora sí, para que el templo funcionara, pasaron 14 días. Y los 14 días el pueblo se dio cita a estar en donde estaba pasando todo esto. También cabe mencionar que en la fecha en la que esta actividad se llevó a cabo coincidía con la fiesta de tabernáculos. ¿Cuántos saben qué era la fiesta de tabernáculos? La fiesta de tabernáculos era una fiesta que Dios mandó al pueblo de Israel que celebrara cada año, en las cuales no le hacen que vivieran, si vivían en casas, si vivían en palacios, vivieran donde vivieran, tenían que poner como carpas de campaña afuera de su casa o en la azotea de su casa y vivir ahí durante 7 días, porque estaba diseñada para que se acordara a todo el pueblo judío de cuando el Señor los había llevado durante aquellos 40 años a través del desierto. Y porque durante ese tiempo vivieron en tiendas de campaña. Vivieron en tiendas de campaña y todos se ponían según sus tribus alrededor del tabernáculo, y cuando el Señor les decía que se movían, todos levantaban sus tiendas de campaña y todos seguían a donde el Señor llevaba el tabernáculo. Entonces coincide con esta fiesta. En Levítico capítulo 23, los versículos 33 al 34, noten lo que dice: el Señor habló con Moisés y le dijo: habla con los hijos de Israel y diles que a partir del día 15 del mes séptimo, que es el mes en el que está pasando todo esto, y durante los 7 días siguientes celebrarán la fiesta solemne de los tabernáculos en honor del Señor. Y creo que es significativo que en esta fecha el arca del pacto dejó de morar en una tienda y fue puesta en el lugar que le correspondía estar para siempre.
En esta misma fecha en la que recordaban eso los judíos, recordaban los 40 años que pasaron en el desierto viviendo en tiendas, el arca del pacto deja de estar en una tienda de campaña y la ponen en el lugar que va a ser el lugar en donde va a permanecer para siempre. Ahora yo sé, ahorita el arca no está ahí. Ahorita de hecho ni siquiera hay templo. ¿Ok? Pero ¿sabían ustedes que ya tienen los planos, ya tienen todos los materiales, ya tienen todo lo que necesitan para empezar a construir el tercer templo? Y se supone que una vez que el tercer templo sea construido y los sacrificios vuelvan a reinstituirse en ese templo, muy poco tiempo después, el anticristo se va a revelar como tal, y entonces es cuando se va a desatar la segunda parte de la gran tribulación, que va a ser una verdadera catástrofe. Entonces sí, yo sé que ahorita el templo no está, yo sé que ahorita el arca no está, pero va a volver a estar. Y de hecho sabemos de todo lo que leemos en el libro de Hebreos, que todo lo que se había hecho aquí en la tierra era simplemente una imagen de lo que hay en el cielo, ¿verdad? El verdadero tabernáculo del Señor está en el cielo y todo lo demás también está en el cielo. Versículo 5 dice: el rey Salomón y todos los israelitas se reunieron delante del arca y ofrecieron en sacrificio, ovejas y bueyes. Eran tantos los animales ofrecidos que no se podían contar. Noten, eran tantos los animales ofrecidos que no se podían contar. Y aquí es otra de esas tiempos en los que vemos lo espléndido que era Salomón, con todas las riquezas que Dios le había dado, con todas las riquezas que Dios le había otorgado. Porque si ustedes se acuerdan, cuando el Señor le dijo a Salomón que le pidiera lo que él quisiera que le cumpliera, Salomón pidió sabiduría, pidió un corazón entendido, pidió que le ayudara, que el Señor le diera lo que iba a necesitar para poder gobernar sobre el pueblo de Dios, ¿verdad? Y el Señor le dijo que le iba a conceder eso, pero que como pidió eso, en lugar de pedir riquezas, también le iba a dar lo otro. Y podemos ver en diferentes lugares en las Escrituras que nos hablan de Salomón, cómo Salomón no agarró esas riquezas y las tomó para sí mismo y dijo: esto es mío y yo soy el rey. Y así es que, a ver ustedes cómo le hacen, siempre usó todas las riquezas que Dios le dio para honrar a Dios con ellas, para honrar a Dios con ellas. Y por eso Dios le dio más y más y más. Vamos a llegar al punto en el que la plata, se nos dice que en Israel la plata era como piedras, que las podríamos encontrar en el suelo, la plata, de tan rico que era Israel, el pueblo de Israel. Sí, pero ¿por qué? Porque Dios sabía que el corazón de Salomón, y sabía que el corazón de Salomón no era quedarse con todo, sino que lo usaba para glorificar al Señor. Versículo 6 sigue diciendo: luego los sacerdotes introdujeron el arca del pacto del Señor en el lugar reservado para ella, es decir, en el lugar santísimo, en el santuario del templo, bajo las alas de los querubines. Si se acuerdan de la foto del templo, del interior del templo, estaba el lugar santo, que era la entrada. Estaban las 5 lámparas menoras de un lado y 5 de otra. Estaba la mesa de los panes de la proposición, seguido por el altar de incienso, que era donde el sacerdote quemaba el incienso, que eran las oraciones del pueblo. Y luego estaba el velo. Detrás del velo estaban 2 querubines con sus alas, tocando las alas la una del otro. Uno tocaba la pared, esta ala tocaba un querubín, la ala del otro querubín, y luego la cuarta ala tocaba la otra pared. Y debajo de las alas del medio se ponía el arca del pacto. Ahí es en donde se puso el arca del pacto, bajo las alas de los querubines, dice el versículo 6. Versículo 7, sobre el lugar donde estaba el arca, los querubines tenían extendidas sus alas, con lo que cubrían el arca y sus travesaños. Estos eran tan largos que sus extremos podían verse desde el lugar santo, que está frente al lugar santísimo, aunque desde afuera no podían verse. Así quedaron hasta el día de hoy, que fue cuando se escribió este libro. Entonces los travesaños eran largos, pero se podían ver a los extremos del velo del templo que cubría el lugar santísimo. Pero ya cuando se salía del templo ya no se podían ver, obviamente, porque la entrada era mucho más angosta. Y luego noten, dentro del arca solamente estaban las 2 tablas de piedra que Moisés había colocado en Horeb, donde el Señor hizo un pacto con los israelitas cuando salieron de Egipto. Por eso se le llama el arca del pacto,
Porque las tablas en las cuales Dios le había dado a Moisés la ley habían sido puestas dentro de esa arca. Pero hay otras cosas que también estaban dentro del arca. Otras cosas muy significativas para Dios, muy significativas para el pueblo de Israel y que deben ser significativas para nosotros. Porque aquí se nos dice que las tablas de piedra que Moisés había colocado en Horeb eran lo único que estaba ahí. Pero en un tiempo en la historia de Israel habría habido 3 cosas dentro de la casa de Israel. ¿Quieren saber qué fueron? Ok, no quieren, entonces vamos a seguir. No, sí quieren saber, ok, les voy a decir. Qué bueno que quieren saber porque les voy a decir. Okay. Y las vamos a ver en las Escrituras. En Éxodo capítulo 16, en el versículo 32. Éxodo 16, versículo 32 dice: y Moisés dijo, el Señor ordena lo siguiente: llenen con esto una medida de 2 litros y guárdenlo para que los descendientes de ustedes vean el pan que yo les di a comer en el desierto cuando los saqué de Egipto. ¿De qué pan está hablando aquí? Del maná. Entonces el Señor mandó a Moisés que tomaran 2 litros, en lo que haya sido la medida o en lo que lo hayan medido, que tomaran maná y lo pusieran en esos 2 litros y la pusieran en el arca del pacto. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que los descendientes de ustedes vean el pan que yo les di a comer en el desierto cuando los saqué de Egipto. ¿Cuál era el propósito? ¿Que adoraran el pan? ¿Que admiraran el pan? No, el propósito era que en el momento que se necesitara, ellos pudieran hablarles a sus descendientes acerca de cómo Dios les había dado pan en el desierto, cómo se acostaban a dormir en la noche y al día siguiente se levantaban y el maná estaba en el suelo como escarcha, ¿sí? Y podían todos levantar lo suficiente para comer ese día, ellos y sus familias. ¿Sí? Y se nos dice en el Nuevo Testamento que a los que recogieron poco no les faltó y los que recogieron mucho no les sobró. ¿Por qué? Porque Dios siempre da lo necesario. Dios siempre da lo necesario. A menudo queremos que Dios nos dé lo que nosotros creemos que necesitamos. Queremos que nos dé de acuerdo a la medida que nosotros vemos que es justa. Pero ¿saben qué? Dios siempre nos da lo necesario. Vamos a ver eso este domingo también un poco más profundizado. Pero Dios siempre nos da lo necesario. ¿Cómo dice el Señor cuando usa el Padre Nuestro como modelo para la oración? ¿Qué dice? El pan nuestro ¿de qué? De cada día dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Danos lo que necesitamos hoy. Cubre nuestra necesidad hoy. ¿Sí? No más que nosotros tenemos la tendencia a tener los ojos más grandes que el estómago, ¿verdad? Pensamos que necesitamos más y más y más y queremos guardar y tener almacenado por si acaso nos pudiera faltar. Especialmente en tiempos de pandemia, ¿no es cierto? El otro día encontré en mi refrigerador, en el congelador, encontré una bolsa de pollo, ¿sí? Que compré hace como 1 año y medio, que es lo que llamamos de pandemia. Entonces tuve un dilema. ¿Qué hago? ¿Lo tiro? ¿Me lo como? ¿Verdad? Y me acordé de mi mamá cuando me decía: Carlos Manuel, no seas tan desperdiciado con la comida porque hay niños en África que se están muriendo de hambre. Y mi primer pensamiento era: pues llévaselos a los niños de África, ¿verdad? Para que coman. Pero ¿saben qué decidí? Yo sí aprendí de mi mamá y ¿saben qué decidí? Ha estado congelado todo este tiempo. ¿Qué le va a pasar? Nada. Y mi hijo miró la fecha de caducidad y dice: ¿te lo vas a comer? Sí, ¿por qué no? Pero es que caducó, que quién sabe. Hey, estaba congelado. Lo agarré, lo hice fritito ahí con brócoli, con salsa de esa Kikkoman, ¿sí? Así se llama, ¿verdad? Kikkoman, ¿verdad? Le eché unas zanahorias y allá había comprado un wok que nunca había usado, así es que usé el wok por primera vez. ¿Sí? Hice una porción de arroz brown rice, café, ¿sí? Puse el arroz en el plato, aventé el pollito ahí encima, otro poquito más de salsa. ¿Qué huele? ¿Quién anda? Pero nos gusta tener el refrigerador lleno, ¿verdad? Especialmente cuando vamos al Costco y vemos cosas en especial, ¿verdad?
Pero ¿cuántas veces hemos ido a Costco, hemos visto cosas en especial, compramos 2, 3 y 1.5 de lo que compramos lo tiramos porque no lo usamos? Entonces lo que Dios quería era que guardaran este maná para que los judíos a su tiempo les recordaran a sus hijos, les recordaran a sus descendientes que el Señor siempre se había encargado de ellos, dándoles justo lo que necesitaban. Dándoles justo lo que necesitaban. Pusieran entonces 2 litros de este maná. Luego en Números capítulo 17 y el versículo 10, Números 17 y el versículo 10 dice: pero el Señor le dijo a Moisés: vuelve a poner la vara de Aarón delante del testimonio, ordena que se guarde como señal a los hijos rebeldes, así pondrás fin a sus quejas ante mí para que no mueran. ¿Se acuerdan de lo que había sucedido ahí? Los jefes de las tribus de Israel empezaron a quejarse contra Moisés y Aarón, y nosotros también podemos ser jefes. ¿Por qué nada más ustedes? ¿Quién los hizo jefes a ustedes? ¿Por qué tenemos que hacerles caso? ¿Por qué tenemos que Dios también puede hablar a través de nosotros? ¿Era cierto o no era cierto? Sí, sí era cierto. Pero ¿saben qué? Dios había escogido a Moisés y a Aarón para liderar al pueblo. Y como el pueblo no quería reconocer la autoridad de Aarón, decidieron que le iban a llevar varas representando a cada uno de los jefes de las 12 tribus. Las iban a poner delante de Dios. ¿Se acuerdan lo que pasó con la vara de Aarón, verdad? La vara de Aarón reverdeció otra vez. De estar completamente seca, completamente muerta, completamente... no servía más que para sostenerse sobre ella para caminar. Volvió a florecer. ¿Sí? ¿Y qué nos dice esto del poder de Dios? Que no le hace que haya mortandad, que no le hace los huesos secos. ¿Se acuerdan de la historia de los huesos secos? ¿Sí? No le hace que todo esté seco, que todo esté churido, que todo esté muerto. No le hace. Cuando vamos y nos ponemos en las manos de Dios, Él nos da vida nueva. Él transforma nuestro corazón. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces podemos sentirnos ya como muertos, podemos sentirnos como que ya no servimos para nada. El mundo nos dice que ya dimos lo que íbamos, etcétera, 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 etcétera. Y no le hace de quién venga y no le hace cuando venga. Pero el que tiene la última palabra es Dios. Y si Dios puede hacer reverdecer una vara muerta y seca y tiesa, ¿sí? y darle vida de nuevo, nos puede dar vida a nosotros también. Es decir, cuando estamos cansados, que sentimos que ya no podemos más, lo que tenemos que hacer es ir a ponernos delante de Dios, y Él nos reverdece, Él nos da vida de nuevo, nos da nuevas energías. Y saben que hay muchas situaciones en nuestra vida que sentimos en que morimos, ¿no es cierto? Cuando el trabajo nos empieza a caer gordo, ¿verdad? Ya no queremos trabajar ahí, mejor quisiera buscar otro trabajo, que ya no quiero estar con esta gente. ¿Saben qué? El Señor puede reverdecer su dedicación, su pasión por ese trabajo. Puede suceder con nuestros padres cuando estamos jóvenes y no queremos someternos a lo que nos están diciendo y sentimos que ya me muero por tener 18 años para largarme de aquí, que nadie me diga nada, ¿verdad? Dios puede volver a hacer florecer su amor por sus padres. Los hijos, cuando llegan a ese punto en el que todos lo saben y no necesitan saber nada de nosotros y quieren hacer lo que les da su gana, ¿verdad? Y que llegamos hasta el copete, como dice mi mamá, y ¿quieres ir? Ándale pues, arráncate para que veas cómo te va a ir, ¿verdad? Dios puede reverdecer, hacer renacer ese amor, esa comprensión, esa paciencia para con ellos. ¿Y qué decir de los cónyuges, verdad? Porque hay veces que llegamos a ese punto en el que, ¿sabes qué? Ya, ahora sí, esta fue la gota que derramó el vaso, y así es que uno de estos días vale más que duermas con un ojo abierto. No es cierto. Pero se ponen así. ¿Saben qué? El Señor puede volver a encender ese amor, ¿verdad? Así como le dice a la iglesia de Éfeso en el Apocalipsis. ¿Se acuerdan? Que la iglesia de Éfeso todo está haciendo bien, pero tenía un problema. ¿Se acuerdan cuál es el problema de la iglesia de Éfeso? Había perdido su primer amor. ¿Y se acuerdan qué le dijo el Señor que hiciera para que ese amor volviera a renacer? ¿Qué le dijo que hiciera? Que hiciera las cosas que hacía al principio, ¿verdad? Que hiciera las cosas que hacía al principio. Porque cuando dejamos de hacer esas cosas es cuando nuestro corazón se enfría.
Sí, entonces en la iglesia, en el trabajo, en el matrimonio, con los hijos. ¿Se acuerdan las cosas que hacíamos al principio? Cuando recién agarramos el trabajo, no teníamos trabajo y nos hablaron de ese trabajo. ¿Sí? Y finalmente ya agarramos trabajo y vamos emocionados para aprender y hacer y planes, ¿verdad? Ok, pues vamos a hacer lo mismo. ¿Se acuerdan cuando vieron a sus, no sé si ustedes los vieron nacer, pero yo vi nacer a mis hijos? Ok, yo los vi nacer a los dos y fui el segundo que los tuvo en sus brazos, porque la enfermera obviamente tenía que ser primero, ¿verdad? O el doctor. Pero me acuerdo de la alegría, el gozo con el que los miré, su naricita chata, sus ojos apenas abiertos, etc., ¿verdad? Entonces, cuando me colman o me han colmado, me tengo que acordar de lo que sentí ese día por ellos. ¿Sí? De igual manera en el matrimonio, hay que hacer lo que hacíamos al principio. ¿Cómo las enamoramos, verdad? ¿Qué andábamos haciendo? ¿Les gritábamos? ¿Qué hacíamos? Y florecitas y vamos a cenar y aquí para allá, ¿verdad? Pues así como las enamoramos, entonces hay que enamorarlas de nuevo. ¿Y ellas cómo nos enamoraron a nosotros? Polvo por donde quiera. ¿Todavía se usa el polvo? No, ya no se usa. Yo me acuerdo de mi nana Lina que usaba maja. ¿Se acuerdan del maja? Sí, polvo por donde quiera. Parecía... Amá, no es cierto, ok. No, sí es cierto, se ponía polvo por donde quiera. Perfume. Yo tengo un frasco del perfume de mi esposa ahí a un lado de mi. Hey, calmado. Espérese a que llegue a su casa. ¿Okay? Y de vez en cuando le echo un. Mi esposa. ¿Verdad? Entonces, hay que hacer lo que hacíamos al principio. Sí, y eso es lo que el Señor quiere que se acuerden. Quiere que guarden estas cosas, no para que las veneren, no para que las adoren, no para que las vean como algo. No, para que se acuerden de lo que Él había hecho por ellos. Sí, y luego tenemos una cita más acerca de esto en Hebreos capítulo 9, los versículos 3 y 4. Noten lo que dice. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, totalmente recubierta de oro. Y en el arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. 3 cosas que hacían recordar a los israelitas lo que Dios había hecho. Les recordaba su santidad por medio de la ley. Les recordaba que Él los había sacado de Egipto. Les recordaba que Él tenía el poder para hacer reverdecer lo que ya estaba muerto. Y les recordaba que Dios era su proveedor. Que Dios era su proveedor. Y eso es lo que tenemos que ver en nuestro Dios nosotros también en estos tiempos. Es como tenemos que pensar en Él. Sí, mi papá decía que cuando me portaba mal o cuando no lo obedecía, y creo que se los he contado antes, mi papá decía que yo quería verlo a Él como Dios ve a los conejos. ¿Sí? Y saben cómo ve Dios a los conejos, ¿verdad? ¿No? Chiquitos y orejones, ¿verdad? O sea, se imaginan a Dios viendo un conejo desde arriba, se mira una manchita y las orejotas, ¿verdad? Saben que Dios no nos ve chiquitos y orejones. Dios nos ve como preciados a sus ojos. Dios nos ve como su poema, como su obra maestra, nos dice Pablo en el libro de Efesios. Dios nos ve con amor. Somos tan valiosos para Él que decidió pagar nuestro rescate de una vida de pecado con la sangre de su Hijo Jesucristo. ¿Ok? Entonces no nos ve como cosas insignificantes, no nos ve como cucarachas que en un momento dado va a aplastar. No, nos ve con ojos de amor, nos ve con gracia, nos ve con misericordia. Y quiere que todos nos volvamos a Él para que podamos gozar de su provisión, de su protección y de su dirección.
Sí, porque es la mejor vida que pudiéramos tener. Créanme, como alguien que ya estuvo del otro lado del cerco y alguien que ahora ha caminado por los últimos 30 y tantos años con el Señor, créanme, es mucho más, la vida es mucho más placentera, la vida es mucho más abundante caminando con el Señor, aun cuando llegamos a puntos en nuestra vida en donde las pruebas y las aflicciones y el dolor y la pérdida y todo lo demás pudiera tocar nuestras vidas. Aún todo eso es más fácil caminando con Dios. ¿Y saben por qué es más fácil caminando con Dios? Porque cuando llegamos a esos puntos en los que ya no podemos caminar, Él nos levanta y nos carga y nos lleva. Y cruzamos el río, y cruzamos el valle, y cruzamos el fuego. No porque nosotros tengamos la fuerza para hacerlo, sino porque Él va con nosotros. Y si es necesario ser puesto en el foso de los leones, podemos ir con tranquilidad, porque así como con Daniel, Él estuvo ahí para cerrar el hocico de los leones, así va a estar ahí con nosotros también. Así como con Sadrach, Mesach y Abednego cuando fueron echados en el horno, en aquel horno para ser quemados, así también el Hijo de Dios va a estar ahí con nosotros para protegernos, y nuestras ropas ni siquiera a humo van a oler, ¿verdad? Y eso es de lo que se trata, de que este Dios perfecto, santo y bueno está dispuesto a tener comunión con nosotros. Noten lo que dice el versículo 10. El versículo 10 dice: en el momento en que los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó el templo del Señor. Entonces imagínense esto. Vamos a decir que detrás de esa cortina está el lugar santísimo. Los sacerdotes y los levitas y todos vienen con el arca del pacto, vienen y la ponen debajo de las alas de los querubines, se dan la vuelta y salen del lugar santísimo. Y cuando van saliendo del lugar santísimo, saliendo, casi llegando a la entrada del santuario, la nube llenó el templo del Señor. Noten el versículo 11: así que ellos no pudieron quedarse para cumplir su ministerio, pues el Señor había llenado el templo con su gloria. ¿Se dan cuenta ustedes? Todo había sido hecho para Él. Todo era para honrarlo a Él. Todos los sacrificios, todas las ofrendas eran para honrarlo a Él. Sí, Dios pudo haberse sentado en su trono y disfrutar de todo, y no, era lo que se le debía, era lo que tenían que hacer para Dios. Pero Dios no se quedó sentado en su trono allá arriba en el cielo, disfrutando de lo que el pueblo de Israel y Salomón habían hecho. Dios decidió descender en forma de nube y llenar el templo con su gloria para que todos ellos lo pudieran ver. Me fascina cómo se cuenta esta misma historia en el libro de Segunda de Crónicas. Porque noten, en Segunda de Crónicas capítulo 7, los versículos 11 al 14 dice lo siguiente. Segunda de Crónicas 7, versículos 11 al 14. Dice: los sacerdotes salieron del santuario. Todos los sacerdotes que ahí se encontraban habían sido santificados y no mantenían sus turnos. Lo que quiere decir era que en aquel tiempo los sacerdotes cada uno tenía un turno para servir en el templo. Pero esta vez, porque iban a llevar todos el arca del pacto al templo y iban a poner el lugar santísimo, no importaba si les tocaba a cada uno su turno o no. Todos estaban ahí a la misma vez. Todos los sacerdotes que ahí se encontraban habían sido santificados y no mantenían sus turnos. Versículo 12, noten esto: todos los levitas, ¿qué? Cantores, los de Asaf, los de Emán y los de Judutún, junto con sus hijos y sus parientes, estaban al oriente del altar, vestidos de lino fino y con címbalos y salterios y arpas. Con ellos estaban 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Como las trompetas sonaban, todos cantaban al unísono y alababan y daban gracias al Señor. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos musicales, alababan al Señor y decían: ciertamente Él es bueno y su misericordia es eterna. Y entonces el
templo, la casa del Señor, se llenó de una nube, y por causa de la nube los sacerdotes no podían estar ahí para ministrar, porque la gloria del Señor había llenado el templo. ¿Qué estaban haciendo? Estaban cantando, estaban tocando sus instrumentos, estaban tocando las trompetas, estaban tocando los salterios, estaban tocando las arpas. Todo el mundo estaba cantando, no nada más los sacerdotes y sus familias, todos los que estaban ahí, estaban levantando su voz en alabanza y adoración a Dios, y estaban reconociendo que Dios era bueno y su misericordia era para siempre. ¿Y qué sucedió? La gloria de Dios descendió y llenó el templo. Qué cosa tan asombrosa, ¿no creen? Qué cosa tan asombrosa. Sí, que el canto, el tocar los instrumentos, el que todo el pueblo estuviera ahí, el que los sacerdotes estuvieran ahí, el que los líderes de las familias estuvieran ahí, y que todos al unísono levantaran su voz y cantaran al Señor y le alabaran y le adoraran. Eso hizo que el Señor descendiera del cielo para tener comunión con ellos. Wow, eso me asombra a mí, porque eso es lo mismo que debemos de buscar nosotros cuando venimos a la iglesia. Eso es lo mismo que debemos querer experimentar cuando estamos todos reunidos. Pero les digo, ¿por qué no sucede a menudo? Porque no venimos buscando eso. Tenemos que hacer de nuestro cristianismo más que una actividad más en nuestro calendario de cada domingo y cada martes. Tenemos que hacerlo más que una experiencia en la cual venimos a tener comunión los unos con los otros, y a platicar y a comer pan y a tomar café, que todo eso es muy bueno. Es lo primero que hago cuando me bajo de aquí, me voy para allá. Sí, pero ante todo tenemos que venir con la expectación, con la expectativa, tenemos que venir expectantes de que vamos a ser encontrados aquí por la gloria de Dios, o con la gloria de Dios. Ahora, hubo otras ocasiones en las que las Escrituras nos dicen que sucedió algo similar a esto. Sí, y es necesario ver que en cada una de esas veces el común denominador, ¿saben cuál fue para que sucediera lo que estaba sucediendo? ¿Saben cuál fue el común denominador en todo eso? Que el pueblo de Dios estaba reunido para adorarle y esperar en Él, expectante de lo que Dios iba a hacer. Esta primera cita no la van a poner en la pantalla, se las voy a leer. Si quieren buscarla en sus Biblias, la encontramos en Éxodo 19, los versículos 15 al 25, en donde dice: y Moisés le dijo al pueblo: prepárense para el tercer día, no tengan ningún contacto con una mujer. Al tercer día por la mañana hubo truenos y relámpagos, y una espesa nube se posó sobre el monte, es el monte Sinaí, y hubo un fuerte sonido de bocina, y todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. Y entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Versículo 18 dice: todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego, y humo subía como de un horno, y todo el monte se estremecía en extremo. El sonido de la bocina iba en aumento. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. Versículo 20: entonces descendió el Señor sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés para que subiera a la cumbre, y Moisés subió. Y el Señor le dijo a Moisés: baja y dile al pueblo que no se traspase los límites para verme, porque muchos de ellos morirán. A los sacerdotes que se acerquen a mí, diles también que se santifiquen, para que yo, el Señor, no haga en ellos ningún estrago. Moisés le dijo al Señor: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado poner límites al monte y santificarlo. Y el Señor le dijo: anda, baja y sube luego con Aarón, pero ni los sacerdotes ni el pueblo deben traspasar el límite ni subir a donde estoy, para que no haga yo entre ellos ningún estrago. Y Moisés bajó del monte y le dijo esto al pueblo. ¿Alguien puede venir a agarrar ese teléfono, por favor, que está sonando acá? Gracias. Entonces se fijan, todo el pueblo estaba reunido alrededor del monte Sinaí.
Y cuando todo el pueblo estaba reunido alrededor del monte Sinaí, el Señor descendió en llamas y truenos y nubes y humo, y su gloria cubrió el monte. Y le tuvieron que decir al pueblo: no se acerquen más allá de los límites que puso Moisés, porque si se acercan más allá van a quedar fulminados. Pero el Señor descendió. En otra ocasión también fue así en Éxodo capítulo 24, los versículos 15 al 18. Éxodo 24, versículos 15 al 18. Noten lo que sucedió ahí. Al subir Moisés, creo que esa sí la tenemos. Ok, Éxodo 24, 15 al 18. Al subir Moisés al monte Sinaí, una nube lo cubrió, y la gloria del Señor se posó sobre el monte, y la nube lo cubrió durante 6 días. Al séptimo día el Señor llamó a Moisés desde el centro de la nube. En la cumbre del monte la gloria del Señor tenía a la vista de los hijos de Israel la apariencia de un fuego abrasador. Y Moisés subió al monte y entró en la nube y estuvo en el monte 40 días y 40 noches. ¿Se dan cuenta? De nuevo, el pueblo está reunido, el pueblo está delante de Dios. Moisés es el único que puede subir, entrar en la nube para hablar con Dios, pero todo el pueblo vio la gloria de Dios descender sobre el monte otra vez. ¿Por qué? Porque todo el pueblo estaba reunido ahí. Y luego en Éxodo capítulo 40, los versículos 34 al 38, Éxodo 40, versículos 34 al 38, cuando el tabernáculo de reunión terminó de construirse, nos dice ahí: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria del Señor lo llenaba. Y cuando la nube se elevaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se elevaba, ellos no se movían hasta que ella lo hiciera. Y es que la nube del Señor estaba sobre el tabernáculo durante el día, y durante la noche el fuego estaba sobre él, a la vista, noten, de todo el pueblo de Israel en todas sus jornadas. Entonces el tabernáculo fue terminado de construir. ¿Y qué sucedió? El Señor descendió en una nube y se posó sobre el tabernáculo, llenó el tabernáculo, y todo el pueblo de Israel lo podía ver. ¿Y en dónde estaba todo el pueblo de Israel? Acampando alrededor del tabernáculo. Y en la noche se ponía sobre el tabernáculo también un pilar de fuego, y cuando se levantaba el pilar de fuego, se levantaba la nube y se movía. ¿Qué hacía todo el pueblo? Se levantaba también y seguía a la nube o al pilar de fuego. Porque el Señor se estaba moviendo, la gloria del Señor se estaba moviendo, y ellos también se movían. Pero ¿qué estaba sucediendo? Todo el pueblo estaba junto. Hay un suceso en el Nuevo Testamento que se parece mucho a esto. ¿Se acuerdan cuál fue? ¿Alguien se acuerda de lo que sucedió? Algo que se parece mucho a esto. No oí. La llegada del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Así es, eso fue lo que sucedió en Hechos capítulo 2, los versículos 1 al 4. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos en el mismo lugar, y de repente un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Y entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Y todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les llevaba a expresarse. De nuevo, ¿cuál es el común denominador de todos estos eventos? El pueblo de Dios estaba todo reunido buscando que la presencia de Dios se manifestara. ¿Sí? Y de nuevo, ese debe ser nuestro corazón. ¿Dios está en todo lugar? Sí, sí. Si vamos a la playa, Dios está ahí. Si vamos al bosque, Dios está ahí. Sí,
Sí, pero como podemos ver en cada uno de estos sucesos, cuando la presencia de Dios se ha manifestado es cuando su pueblo está reunido con un mismo corazón, con un mismo sentir, levantando alabanzas y adoración a Dios, levantando nuestras manos a Dios, levantando nuestro corazón a Él, todos juntos buscando tener comunión primeramente con Él y luego los unos con los otros. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque algo de lo que Satanás ha querido hacer en la iglesia lo ha logrado. ¿Sí? Triste decirlo, pero lo ha logrado. Nos ha logrado separar. Nos ha logrado separar. Y hay mucha gente que todavía no vuelve a la iglesia, por temor o lo que sea. Hay mucha gente que justificadamente no quiere volver por alguna enfermedad o algo que tiene. Estoy seguro que hay situaciones en las que es necesario estar separado. Pero hay mucha gente que todavía no vuelve a la iglesia, que todavía no vuelve a reunirse con los hermanos y las hermanas, que todavía no vuelven a estar con aquellos que tienen el mismo pensar, el mismo sentir que ellos, y que en un momento dado pueden ayudarles a acercarse más a Dios. Y eso es lo que necesitamos hacer. Porque este Dios al que adoramos, este Dios al que decimos amar, este Dios que es tan santo y bueno y tan perfecto, quiere tener comunión con todos y cada uno de nosotros. Quiere tener compañerismo con todos y cada uno de nosotros, especialmente cuando estamos reunidos para alabarlo y cantarlo. ¿Cómo se sintieron ahorita que estábamos cantando las alabanzas que cantamos? Hay algo que nos lleva a levantar las manos, ¿no es cierto? Hay algo que nos lleva a cantar aun cuando no sabemos cantar muy bien. Hay algo que nos lleva a querer adorar a Dios aun cuando a lo mejor veníamos bien apurados en el freeway, o había un montón de tráfico, o nos peleamos rumbo a la iglesia, o tuvimos de todas maneras llegamos y todos juntos alabando al Señor, como que algo cambia en nuestro corazón, ¿no es cierto? Entonces debemos de buscar estas experiencias con Dios. Cantábamos: tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que desespera. Sí, ese es el hambre con el que venimos a la iglesia, con ese deseo de encontrarnos con el Señor. El domingo fue el cumpleaños de mi hijo. Mi bebé acaba de cumplir 24 años. Y mi hija hizo unas reservaciones para nosotros en el Black Angus. Nos gusta ir al Black Angus. Y estuve todo el día aquí en la iglesia, desde las 8:30 hasta como las 5 que me fui. Y traía, como dice mi mamá, un hambre de perro bailarín. Y me fui a la casa por ellos. Y ándenle, apúrense, vámonos, ya vámonos. No he comido nada, ándenle, las reservaciones a las 5, vámonos. Y ellos andaban como si nada. Él había ido a los tacos con unos de sus amigos. Ella había llegado temprano a la casa después de haber ayudado a dirigir la adoración y alabanza en Calvary Imperial Beach. Así es que había botaneado algo. Y yo nada. Para cuando salí de aquí quedaban un par de pedacitos de dona. Ya, apúrense, vámonos. ¿Qué tal si perdemos la reserva? Luego, ¿qué voy a hacer? Quiero comer. Y me puse a pensar, ¿sabes qué? Así deberíamos de ser para saciar el hambre de nuestro espíritu cuando nos dice que tiene hambre de Dios. Ándenle, vámonos. Ándenle, si no se van ustedes, yo me voy, yo los dejo y me voy. Tengo hambre de Dios. Tengo hambre que solamente Él puede saciar. Tengo hambre que nada en este mundo puede satisfacer. Tengo esa hambre que duele. Dios siempre está dispuesto a satisfacer esa hambre.
pero tenemos que venir con ella. Sus papás, sus mamás nunca los regañaba cuando ya casi estaba la cena y querían agarrar algo para comer. Vas a arruinar tu apetito. Sí. Esto ya mero está la cena, no te puedes aguantar para que comas bien. No andes comiendo cochinadas. Y a veces como cristianos, ¿saben qué? Eso es lo que hacemos. Un programa de radio aquí, un programa de radio allá, una canción de alabanza aquí, una canción de alabanza allá, pero nunca el platillo principal, que es estar reunidos en el nombre de Cristo. Porque donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, ¿qué dice? Ahí está Él. No venir a saciarnos de su mesa. ¿Qué dice el Salmo 23? Aderezas mesa delante de mí, delante de mis angustiadores. Podemos tener un montón de angustiadores allá afuera, pero aquí está una mesa servida para que lleguemos y podamos disfrutar de ella. Así es que, mis hermanos, aprovechémonos del manjar que semana tras semana Dios prepara para aquellos que lo buscan de todo su corazón. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, en esta noche por esta porción de la Escritura en la cual nos muestras claramente, oh Dios, cómo Salomón buscó honrarte, buscó, oh Dios, el llevar el arca del pacto a tu templo para que finalmente, para que quedara completo como debía de estar, para que quedara con tu presencia ahí, oh Dios. Y te damos gracias, Señor, que nos muestras cómo cuando tu pueblo está reunido en tu nombre, por el poder de tu Espíritu, Señor, tú desciendes con toda tu gloria y te manifiestas ante ellos. Tu palabra nos dice que tú moras entre las alabanzas de tu pueblo. Así es que, Señor, queremos adorarte, queremos alabarte, queremos cantarte una vez más. Queremos decirte que tenemos hambre de ti, que tenemos hambre de ti, que es un hambre que solamente tú puedes saciar, que es un hambre que solamente tú tienes lo que necesitamos para ser saciados. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes hoy. Señor, antes de comenzar a cantar, que sientan esa hambre, que sea una hambre verdadera. Quizás no la han sentido en algún tiempo, pero que hoy la sientan y que lo único que los sacie sea levantar sus manos y voces a ti. Padre Celestial, nos encomendamos a ti. Muévete en nosotros. Anticipamos que vas a hacer algo grande en nosotros aquí hoy. Sácianos, oh Dios, de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.